¿Por qué olvidamos lo que olvidamos? ¿En qué se diferencia la historia de la memoria? ¿Cómo adquiere memoria un lugar en la literatura y en las artes? ¿De qué manera las ciudades y el campo se inquietan por su memoria? Hay quienes dicen que el lugar de la memoria es la mente, otros piensan que pertenece al corazón. La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, les dan la bienvenida a la 12ª Fiesta del Libro y la Cultura, un encuentro ciudadano donde celebramos la palabra en todas sus formas y manifestaciones, que este año tiene como tema de conversación las formas de la memoria. Los invitamos a conectarse con nosotros a través de las redes sociales, compartiendo contenidos con el numeral Fiesta del Libro y numeral Las Formas de la Memoria. En Facebook nos encuentran como Fiesta del Libro y la Cultura y Alcaldía de Medellín. Y en Instagram y Twitter como @fiestalibro y @alcaldía de Med. Una oportunidad para contarle a muchos ciudadanos cómo vivimos esta fiesta en la ciudad de los libros. La actividad que tendremos a continuación hace parte de la franja Lanzamiento de Libros. Esperamos que este paso por la fiesta nos deje llenos de experiencias que nos permitan seguir aportando a la transformación social de nuestra ciudad, a la construcción de cultura ciudadana. Antes de comenzar esta actividad, desde la Alcaldía de Medellín queremos agradecer a las entidades aliadas en este proyecto. Los grandes patrocinadores, El Colombiano, Confama, Confenalco Antioquia y Banco Itaú, al patrocinador EPM, a los aliados estratégicos, Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, Celsia, Parque Explora, Universidad de Antioquia, Buen Comienzo, Jardín Botánico de Medellín, Cinemas Procinal, El Tiempo, Publicaciones Semana. A quienes hicieron posible el país invitado, Secretaría de Cultura de México, Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Embajada de México en Colombia, México un mundo en sí mismo, Año Colombia-México, Cemex y Claro. A quienes con su apoyo hacen posible el Premio León de Grave al Mérito Literario, la Universidad de AFIT, Grupo Argos, Cementos Argos y Celsia. Al apoyo de entidades como Embajada del Brasil, Reino de los Países Bajos, Acción Cultural Española y Metro de Medellín. En esta oportunidad tenemos entonces el lanzamiento del libro Un puente entre tiempos, 65 años de la Biblioteca Pública Piloto. Conversan Juan Luis Mejía, Shirley Milena Zuluaga Cosme, Victoria Suárez y Esteban Duperli. Convoca a la Biblioteca Pública Piloto. Bienvenidos. Buenas tardes para todos, muchas gracias por haber asistido y acogido esta invitación de la Biblioteca Pública Piloto. Yo pues me voy a saltar el protocolo del principio, ya que estamos un tris sobre el tiempo, y voy a ir directamente hacia las preguntas. Yo quisiera empezar con el rector. Rector, si las matemáticas que hemos hecho son correctas, cuando la Biblioteca Pública Piloto llegó a Medellín y luego cuando se construyó este edificio del barrio Carlos R. Restrepo, usted debía ser un muchachito, un niño. Yo quisiera preguntarle si usted recuerda esa primera visita que hizo a la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. Bueno, muy buenas tardes. Y es tan prosaica. Imaginen que esto debía ser como el año por ahí 79, 80. Y la biblioteca estaba sin acabar. La biblioteca, uno pasaba por ahí por la autopista y la biblioteca estuvo sin terminar. Uno pasaba y veía, realmente la biblioteca empieza a tener como, la biblioteca actual, pues, cuando funcionó en el centro, pues tuvo una actividad y eso, pero el edificio estuvo mucho tiempo sin acabar. Y la primera vez que fui yo pasaba por ahí, pero la primera vez que entré, esto debió ser como noviembre del 69 por ahí, y era que había una feria de España, rarísimo, le habían alquilado como una parte del ala sur a la biblioteca para una feria de promoción de España, y daban jerez gratis. Entonces, con los amigos del barrio, pues nos fuimos a la feria y era un personaje de esos que sacaba el jerez así de un tonel y le servía. Y entonces esa fue muy prosaica, poco literaria. Nos fuimos, fue más por el jerez que por la literatura.
Vicky, tú durante más de 30 años en la biblioteca, tú recibiste y conociste a personas que hoy en día son artistas, intelectuales, gente de la cultura, pero cuando tú los recibiste eran unos muchachitos o eran unos novaticos. ¿Recuerdas algunos nombres? ¿Qué te genera cuando los ves hoy en día participando de las actividades de la ciudad y cuando tú los recibiste eran apenas unos niños? Esteban, cuando yo llegué a la Piloto ya son personas, por ejemplo, que yo tengo un recuerdo de un joven que asistía al taller de pintura orientado por Guillermo Gómez. David, hijo de Gloria Pérez, que asistía al taller de escritores con Manuel Mejía y hoy en día es un gran arquitecto que estuvo exponiendo precisamente en la Biblioteca Pública Piloto. Me tocaba también Juan Diego Mejía, pero Juan Diego pues había participado de los talleres, no era que estuviera pequeño, pero estaba Juan Diego Mejía, estaba Orlando Gallo, estuvieron Edgar Trejos, Clerliu de Holguín, Carmen Rosa de Bar, una bella persona que participó mucho tiempo de la Piloto y muy amiga del doctor Juan Gustavo Cobo Borda. Entonces son gratos recuerdos de verlos a ellos. Ahora, por ejemplo, Juan Diego orientando un taller de escritura creativa en la biblioteca, que lo empezaron precisamente el año pasado, o Jorge Iván Agudelo, que participó de los talleres de literatura para jóvenes y hoy en día orienta precisamente el taller, que estaba bajo el taller en manos de Claudio Giraldo y de Malucía Ardila, las personas que asistieron a los talleres de literatura para adultos, Luis Fernando Macías, grandes personas que hoy en día, por ejemplo, no están, Héctor Ignacio Rodríguez, que hizo parte del taller de poesía con Jaime Jaramillo Escobar, que publicó precisamente Menos Poemas y Más Besos, que fue una publicación que se agotó inmediatamente, que era del Fondo Editorial de la Biblioteca, y que tengo entendido que han sacado varias ediciones, una de esas ediciones, si no estoy mal, con la Universidad de AFI. Directora, este libro, pues más que todo fue la excusa que teníamos para contar todas estas historias, hacer el esfuerzo pues un poco vano de intentar compilar 60 años de historias o 6 décadas de historia en este libro. Cuéntale a las personas que nos acompañan hoy algunos de los textos que cuentan la historia de la biblioteca, cuál es su origen, una cronología muy completa que tenemos. ¿Cuáles son esos textos que intentan contar estos primeros orígenes de la biblioteca? Bueno, muy buenas tardes para todos. Qué rico encontrarnos en este espacio de la fiesta. Yo realmente estoy aquí más como una admiradora profunda que se me ha consolidado esa admiración y ese respeto por esta institución en apenas 2 años, o sea que casi que mis intervenciones aquí son un poco de esos esfuerzos que he hecho con todo el equipo de trabajo en estos 2 años en valorar todo el trabajo que se ha hecho en la Biblioteca Pública Piloto. Entonces este libro, yo digo que es apenas un acercamiento a seducir a muchos otros lectores, a acercarse a las grandes historias que se han hecho en la Biblioteca Pública Piloto. Este libro tiene como base principal una investigación y quiero agradecer a Constanza Toro, no sé si al fin logró acompañarnos hoy. Constanza, muchas gracias. Este libro realmente es parte de esa investigación que se hizo en el 2015 cuando Gloria Palomino, que también está aquí, que le agradezco muchísimo que esté porque es maravilloso que de 7 directores que ha tenido la Biblioteca Pública Piloto, hoy estemos 3, pues Gloria Palomino, el rector, y realmente pues agradezco también a ella el legado que nos entrega y a Juan Luis. Entonces ahí digamos que está esa investigación, están las vivencias de muchos de los que están ahí escribiendo cuando pasaron por la biblioteca. Es sumamente emotivo y evocador leer esos textos cortos. El de María Cristina Restrepo es bellísimo porque hace toda la atmósfera cuando uno entra,
pasa por los talleres, pasa por la exposición de Juan Rulfo en ese momento, pasa por la oficina de Vicky, pasa por la oficina de Gloria, pasa por la oficina de Jairo Morales, pasa entonces por Sala Antioquia. Ese es uno que de verdad les digo, tienen que leerlo, pero como ese hay casi 30 invitados que contaron las historias de la Biblioteca Pública Piloto de una manera maravillosa. Rector, ¿cuándo uno podría empezar a hablar que la Biblioteca Pública Piloto deja de ser, digamos, como un lugar para libros y se convierte en realidad en un centro cultural pleno y sobre todo muy acogido por la figura de Manuel Mejía Vallejo? Temporalmente, ¿cuándo se puede ubicar eso? A ver, como decía Shirley, la biblioteca ha tenido 7 directores. Los 2 primeros, el doctor Julio César Arroyave, que yo creo que esta ciudad no le ha rendido los suficientes honores a una persona que fue muy clave en el mundo de la cultura, en el mundo de la educación, en el mundo de la historia. Y el doctor Arroyave, un hombre formado en la Escuela Normal Superior de Bogotá, es decir, en esa élite intelectual que se formó en este país a fines de los años 30 y principios de los años 40, que luego se formaron en París. Recordemos que la Normal Superior, creada en el gobierno de López Pumarejo, que es también el padre de la Universidad Nacional Moderna, no quiso que la formación de maestros quedara dentro de la universidad, sino que era para una élite intelectual, y por eso crea la escuela normal aparte, y los que iban a estudiar a la escuela normal eran por méritos. El doctor Socarrás, que era su director, recorría el país buscando los mejores maestros a llevarlos a la normal, y el doctor Julio César fue uno de ellos. Y luego, cuando ya la UNESCO y el gobierno de Colombia firman el acuerdo para crear la biblioteca piloto, el doctor Arroyave es el primer director, bajo todo el espíritu de Naciones Unidas, bajo todo el espíritu nuevo de la UNESCO. El mundo estaba saliendo del horror de la guerra y pensaba desde la UNESCO que había 2 tareas prioritarias para la humanidad. La primera de ellas era la educación y la erradicación del analfabetismo. Como complemento a la erradicación del analfabetismo, se crean entonces 3 bibliotecas piloto en el mundo como complemento a esas campañas. Es decir, no podemos formar o generar analfabetas funcionales, gente que sabe leer pero que no tiene libros. Entonces, bajo ese espíritu y el espíritu, dijéramos, de fraternidad y el espíritu de fortalecimiento de los derechos humanos, por eso durante tanto tiempo se celebraba en la biblioteca el 10 de diciembre, que era el día en que se proclaman los derechos humanos. Luego el doctor López le toca una época muy complicada. La piloto, como yo digo en mi artículo, tuvo una ventaja y una desventaja, y es que como era producto de un acuerdo internacional, pues quedó alojada, era una de las 60 y pico de instituciones adscritas al Ministerio de Educación. Entonces eso la perjudicó muchísimo, porque imaginen ustedes, nunca estaba en el presupuesto, o era ridículo el presupuesto, pero también esa pequeñez y esa prácticamente inexistencia dentro de la burocracia estatal nacional generó que no tuviera el apetito de los políticos. Entonces, por eso la biblioteca se mantuvo indemne al apetito de los políticos, pero tenía el problema de la ausencia, dijéramos, de recursos. Entonces, al doctor López y ese final de la construcción de la biblioteca. Hay una persona que yo creo que es también digna de recordar en esta sala, que es el doctor John Gómez Restrepo. El doctor John Gómez fue una persona que se apersonó, dijéramos, de la biblioteca, logró conseguir con el gobierno nacional los recursos para terminar, dijéramos, el edificio y poner en funcionamiento la sede de otra banda, que es otra cosa importante de la piloto, es que la piloto es el punto de avanzada de la ciudad hacia la banda occidental. Eso eran lugares que se anegaban, eran lugares que no existían, dijéramos, en el imaginario colectivo de la ciudad, y
y la Piloto es ese punto en donde la ciudad empieza a colonizar el occidente. Y luego ya con el doctor John Gómez hay una persona que también se nos ha olvidado y que yo creo que es el que le da ese impulso grande ya a vincular sobre todo a la intelectualidad del momento con la ciudad, que es Darío Restrepo. Y Darío en los cortos años que estuvo allí, pero le da un gran impulso. Darío organiza las grandes exposiciones, trae las grandes figuras del arte y la plástica nacional, Alejandro Obregón, la exposición de Débora Arango. Yo todavía recuerdo pasar por y estar el pendón de Débora Arango. Entonces Darío le da una visibilidad que luego Alejandro, con una gran gestión en Bogotá, y eso logra consolidar y se vuelve un epicentro intelectual de la ciudad. Temporalmente, rectores, ¿obedece a qué años? Son ya los años 70, de Darío, Alejandro está 3 años, y cuando yo llego a la Piloto en el año 79, ya la Piloto tiene un gran prestigio. Yo había llegado a la Piloto porque Alejandro me había ofrecido, imagínate la responsabilidad. Sí, responsabilidad. Alejandro y yo nos conocimos en el colegio, esperábamos el bus juntos, y luego Alejandro fue a la biblioteca y un día nos encontramos y Alejandro acaba de llegar de un taller de escritores que hay en la Universidad de Iowa. Y él había sido becado pues por la Universidad de Iowa, y cuando regresó nos encontramos y me dijo, hombre, ¿y por qué no hacemos un taller de escritores en la Piloto? Y yo le dije, ¿eso cómo es? Y él me explicó más o menos cómo era lo de Iowa, y entonces yo me vinculé, imagínate, y entonces fundamos el taller de escritores. Hicimos una convocatoria, ya llegaron todos esos muchachitos, Macías, Morales, Porras, Juan Diego llegó después. Juan Diego estaba haciendo la revolución en la costa. Juan Diego llegó después, un poco derrotado, volvió a la Nacional, y entonces estos lo miraban como con recelo, porque era el nuevón, era el que no había estado pues en el grupo original con Lucía Victoria Torres, que era, había uno maravilloso, Chengue, que era escritor y alzaba pesas. Y entonces cuando hicimos el primer libro, que se llamaba Trabajo de Taller, que los viejos no querían que Juan Diego publicara porque era el recién llegado. Entonces Manuel se emberracó y dijo, pues entonces no lo publicamos. Pues bueno, ya aceptaron que entrara. Y entonces cuando Olga Luz ya estaba llamando, en esa época eran todavía galeras en Lealón, y entonces llamó a las casas de ellos para que fueran a corregir las galeras. Entonces llamó a la casa de Chengue y le dijo, ¿de dónde lo llaman? Y le dije, no, dígale que lo llamaron del taller. Y dice, ay, no me dice que ese muchacho se colocó. Entonces, bueno, fueron esos primeros. Y yo ya después entré a... Yo era abogado, imagínate qué cosa. Rector, ya me retiré, entonces ya entró Manuel de director. Y eso era cuando usted estaba de barba, que es una de las fotos más bonitas que tiene este Qué libro, horror, directora, qué horror. ¿por qué ahora nos muestras esa No, fotografía? yo voy a demandar a Shirley por perjuicios. Sí. Este libro también fue la oportunidad de explorar en el archivo. Manuel Elkin y yo. Este libro también fue la oportunidad de explorar el archivo fotográfico y el archivo interno e institucional de la Biblioteca Pública Piloto, y encontramos pues una de las fotos más bellas donde aparece el rector bastante joven en compañía de Manuel Mejía y Elkin. Y Elkin, que también hoy nos acompaña. Vicky, además de los visitantes que eran la piedra angular de la BPP y siempre han sido la piedra angular de la BPP, sí, allí también pues han trabajado personajes que eran muy importantes para la cultura de la ciudad. Entonces se le viene a uno a la cabeza pues Miguel Escobar, Baena, doña Luz Poza de Grave, los hermanos Osorio y seguramente muchos otros que yo estoy omitiendo en este momento. Pero ellos no solamente eran compañeros de trabajo, sino que también eran cómplices. Cuéntanos y háblanos de esa época, de este grupo magnífico que logró tener la Biblioteca Pública Piloto y que eran seguramente con desencuentros, pero que ante todo eran amigos y cómplices. Sí, era un grupo de grandes intelectuales,
escritores, unas personas muy valiosas para la biblioteca, y en medio de sus encuentros, desencuentros, digámoslo así, se forjaban una gran cantidad de proyectos. Uno de esos proyectos fue la colección de los libros de arte que se empezaron a sacar con la Universidad de AFI, que estaba el doctor Juan Felipe Gaviria como rector, y estaba también, hacía parte de ese grupo, Jesús Gaviria Gutiérrez, poeta fallecido. Entonces empezaron como con esa colección de las obras de estos artistas, se sacaron libros de Hugo Zapata, creo que de Luis Fernando Peláez. Si no estoy mal, creo que se alcanzaron a sacar con la biblioteca 10 volúmenes de esos libros. Grandes eventos en los que se tenían las conversaciones, por ejemplo, cuando se inició el programa de aula abierta en el Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, llegó el filósofo Carlos Vázquez a la biblioteca a hablar con José Gabriel, que precisamente también era filósofo, y se forjó como ese programa que hoy en día creo que es un reconocimiento que se tiene en la ciudad, en la biblioteca, precisamente de esas grandes cátedras que congregan, aparte de los estudiantes, al público en general. Director, aquí precisamente en el libro le hicimos unos pequeños perfilitos a 4 personajes que nos parecían Sí. fundamentales. Cuéntanos quiénes son esos 4 personajes que hacían también parte de este grupo. Pues yo creo que como les decía ahorita, creo que el libro es apenas un inicio de todas las historias, pero quisimos pues nombrar a 4 personas que creo que son muy entrañables e importantes en la historia de la biblioteca, y es a Miguel Escobar, que siempre que cuentan algo alrededor de Sala Antioquia, de las bibliotecas, por ejemplo, que llegaban, de los recortes, de la posibilidad que nos abrió el rector en su momento en el 85 fue que se inició, digamos, como Sala Antioquia, con ese primer fondo que ahorita Rico que nos contara, pero ya Miguel fue como el custodio, el que digamos que salvaguardó como esas primeras historias, y alrededor de él hay muchas historias entrañables. También está Luz Posada de Grave. Hay unas cosas ahí bellísimas que cuentan sobre sus textos, sobre los libros, sobre esa bibliotecóloga que cuida, que conserva, que organiza, que guía, ¿cierto? Entonces ahí hay un pequeño perfil de ella también. Está Manuel Mejía Vallejo, que la historia de la biblioteca está pues nombrada de distintas maneras a través de las historias de Manuel Mejía Vallejo, solo por asuntos, digamos, como que me gusta a mí cuando uno lee, a mí me gustan los números porque dan cuenta de cosas. Manuel Mejía en el libro está nombrado por distintas personas y son casi 20 menciones de él. Está nombrado en el del rector, está nombrado en el de María Cristina, está nombrado en el de Juan Diego Mejía, está nombrado en el de las cronologías. Entonces fue un hombre que definitivamente marcó y fue histórico su paso por la Biblioteca Pública Piloto. Y está claramente Gloria Inés Palomino como una de ellas, que también fue una mujer que forjó por muchísimos años, como la describen ahí Claudia Ivonne, como una mujer que con su pasión, también con su entereza y con su capacidad por tantos años hizo que esta institución hoy fuera también un gran legado para la ciudad. Entonces estos 4 personajes, seguramente faltarán otros, pero en este primer, digamos, libro nos atrevimos a acercarnos a las vidas y a lo que hicieron estas 4 personas en la Biblioteca Pública Piloto. Rector, precisamente, ¿cómo fue entregarle ese relevo a Gloria Inés Palomino cuando usted dejó de ser el director de la biblioteca? Es que antes Gloria fue la que me entregó a mí. Es que cuando yo llegué ya Gloria, la historia de Gloria es que Gloria hizo la práctica de su carrera profesional de comunicadora social en la Bolivariana, ella hizo la práctica y se quedó.
Entonces, cuando yo llegué, ya Gloria era la comunicadora y fue... A ver, hay personas, y qué bueno que les estemos haciendo este homenaje, y Gloria, Gloria inmarcesible. Pero hay otras personas, estoy viendo a María José, estoy viendo a tantas personas que fueron los que realmente mantuvieron viva la llama de la biblioteca. Es que fueron momentos muy difíciles, es que esto era una quiebra permanente, era esa angustia de que no sabíamos si podíamos pagar la quincena. La angustia en esta época empezaba porque ya no teníamos con qué pagar, no íbamos a tener con qué pagar la prima. Siempre apareció al final y pagábamos. Pero esas angustias económicas nunca dejaron bajar la guardia de una fe, de una ilusión, de una esperanza y sobre todo de una convicción del papel que jugaban todas estas bibliotecólogas y bibliotecarias, del papel fundamental de la biblioteca, la lectura y de entregar a la ciudad de Medellín y sobre todo a todos aquellos que no tenían con qué adquirir libros la posibilidad de llegar al libro. Entonces, yo sí quiero rendir un homenaje a todas esas personas que puede que no las estemos nombrando en el libro, pero fueron los que mantuvieron viva la llama. Tantas personas, María José, que ahora estoy viendo aquí, y ellos realmente son los héroes, y yo sí pido un aplauso para ellos porque eso fue... Bueno, y entonces ya cuando a mí me nombraron, entonces, bueno, porque también era una incertidumbre, además nos habíamos metido en una locura, que era comprar archivos fotográficos. Y entonces, ¿qué va a pasar con esos archivos? Con Gloria pensábamos, yo no sabía pues si el presidente si la iba a nombrar o no, porque en esa época el director de la biblioteca lo nombraba el presidente, es que era un acuerdo internacional, nadie se acordaba de él, pero era así. Y entonces teníamos esa angustia con Gloria. ¿Qué va a pasar? No solamente con la biblioteca, sino con ese montón de vidrios viejos que habíamos comprado. Y bueno, entonces por eso creamos el Centro de Memoria Visual también con FAES, para que en caso de que llegara alguien a la biblioteca que no le interesara eso, estábamos blindados, dijéramos, con el acuerdo que habíamos hecho con FAES, que jugó un papel también fundamental. Porque es un momento también muy importante para la ciudad, porque es cuando tomamos la decisión de trabajar juntos. Y yo creo que parte fundamental de la Piloto es que no solamente convocó a la intelectualidad de la época, que a su vez atrajo un gran público hacia la biblioteca, sino que congregó a las entidades culturales a trabajar conjuntamente. Se formó ese fogoncito en otra banda, de la Nacional, con Martelena Bravo como directora de Extensión Cultural, se creó el Museo de Arte Moderno al lado, el doctor Nicanor nos dio todo su apoyo en Suramericana, en su momento se llevó el subterráneo, pero fue un momento de trabajo conjunto. Hicimos un embrión de entidades culturales que se llamaba Sencultura. Entonces la Piloto fue un epicentro que agrupó, dijéramos, y que luego pues me sirvió para poner el ejemplo ya cuando tuve cargos nacionales, hombre, que se podía trabajar conjuntamente por la cultura. Vicky, cuando nos sentamos a planear este libro, pues casi que tú nos diste el derrotero de temas en buena medida, y uno sobre el que quisimos hacer especial hincapié por recomendación tuya fue la programación académica, cultural e inclusive artística de la BPP, y tú durante muchos años fuiste la responsable directa. Cuéntanos de esos nombres que recuerdes, actividades que recuerden, ya mencionaste unas ahora, pero pues profundiza en eso. Bueno, a partir como del 84 que entro yo a trabajar en la biblioteca en la parte de extensión cultural, me tocaba, por ejemplo, estos ciclos de conferencias
Reflexiones sobre Antioquia, que lo hacíamos precisamente con Extensión Cultural Departamental, con la doctora Martelena Bravo. Leía también, haciendo como un recorderis, foros, los foros regionales, orientados por el doctor Álvaro Tirado Mejía, grandes visitantes que estuvieron en la biblioteca, grandes escritores, Juan Rulfo, tuvimos a Michael Hills, hablando sobre la minería, tuvimos a Kurt Levy, personajes que fueron presidentes de la República, en las presentaciones de los libros, la colección de periodismo, el doctor Carlos Lleras Restrepo, el doctor Misael Pastrana Borrero, un gran colaborador de la biblioteca, el doctor Otto Morales Benítez, que siempre estuvo apoyándonos en todo en la biblioteca. Con integración cultural también se hacían ciclos de conferencias, diferentes temas, hacíamos encuentros con escritores, grandes poetas nadaístas, y cuando empezamos ya como en sí estas cátedras que le han dado mucha fuerza a la biblioteca, empezamos precisamente con el programa Aula Abierta, con el Instituto de Filosofía, que empezó en el 2001. También estuvimos con la cátedra Luis Antonio Restrepo, con la viuda de Antonio Restrepo, el historiador Gloria Mercedes Arango, que después estuvo esa cátedra en el auditorio Gerardo Molina, porque la Nacional había dicho que le hiciera más bien allá en vista de que ya tenían un auditorio. Sin embargo, no tuvo muy buena respuesta, volvieron precisamente a la biblioteca piloto. La cátedra de Mopaz, apoyada por el doctor Carlos Gaviria Díaz, que en paz descanse, era unos temas que trabajaban unos temas muy importantes sobre la democracia, sobre la participación ciudadana, encuentros, el programa que teníamos de la alegría de leer, orientado por el doctor Jesús María Gómez, y en la que el último miércoles de cada mes se traía un escritor invitado para que contara sus experiencias precisamente en torno a la obra que publicaban. El programa Jueves de la Ciencia, precisamente con el profesor Jaime Vélez, mirando como otros temas que también pudiera tener necesidad la ciudadanía de conocer sobre la ciencia, sobre la tecnología. Los dos nuevos con el profesor Carlos Mario González, Diálogos de la Ciudad y Conmemoremos. Y todos estos programas han ayudado mucho con el apoyo precisamente de la transmisión que se ha hecho vía streaming, en la que la biblioteca se metió en ese proyecto y que le ha permitido a la gente también poder acceder a esos grandes temas, grandes conferencias a manera virtual. Si no pueden estar presenciales, lo pueden ver virtuales porque quedan montadas en el sitio web de la biblioteca. Hay una cantidad, es impresionante la gente que pasó por las salas de exhibiciones de la biblioteca, los fotógrafos, Pablo Guerrero, tuvimos a Jaime Osorio, tuvimos a Jairo Osorio, tuvimos a Humberto Echavarría, tuvimos a Pascual Ruiz, que no me tocó a mí pues, pero fueron la exposición de Fernando Botero, Jean Gabriel Tenó, y todos estos artistas se sentían complacidos, digámoslo así, porque exhibían precisamente sus obras en la biblioteca, y la colección de la Pinacoteca que tiene en este momento la biblioteca son de obras que donaron los artistas, porque les interesaba que sus obras estuvieran ahí. Carlos Uribe, que hizo parte de todas esas colectivas, los salones regionales, el Salón de la Comuna 15 y 16, que era orientado por el gestor cultural Saúl Salazar, los salones de arte del magisterio, en fin, eran como esos lugares y esos personajes que siempre llegaban a la biblioteca. Rector, los talleres de escritura de la biblioteca, luego de que salió ese primer taller en donde usted participó, luego se extendieron, taller para adultos, taller para niños, en el libro están las cronologías, pero hay uno que particularmente a usted le es muy cercano y es el taller de poesía que dirige Jaime Jaramillo. Cuéntenos de ese taller. Sí, por ahí está el maestro. A verlo. A ver,
esos talleres, realmente la piloto fue pionero en los talleres. Eso fue una irresponsabilidad inmensa, no sabíamos nada. Y entonces cuando fuimos a fundar el taller, pues entonces empezamos a ver, habían estado en Iowa Alejandro y Darío Jaramillo, estuvo allí. Darío escribió allí La muerte de Alex, su primera novela. Entonces, pero realmente los talleres de escritores de Iowa son una beca de creación. Pues se lo llevan a Iowa es para que escriban y tengan contacto con otros escritores. Pero ya una reunión de escritores, etcétera, entonces empezamos, imagínate, eso era una mezcla entre lo gringo de Iowa, pero empezamos a leer los talleres que estaba haciendo Ernesto Cardenal en Solentiname durante toda esta efervescencia somocista, los talleres de Casa de América en La Habana. Entonces eso era una mezcolanza, mezclamos todo ese cóctel y nos inventamos unos talleres de escritores y ahí empezamos. Cuando yo me retiro, entonces Alejandro llama a Manuel y Manuel se convierte como en el sol alrededor del cual giraban todos los planetas. Manuel bajaba los miércoles en Trasunidos La Ceja. Era una maravilla. Manuel se regresaba los viernes y a veces entonces él cogía el bus y se iba, pero al lado estaba una señora contando una historia tan apasionante que él decía, ¿cómo me bajo en Siruma? Y terminaba en la Plaza de La Ceja, a veces sin 5, pero cómo se perdía el final de esa historia tan maravillosa. Entonces Manuel bajaba los miércoles, hacía el taller de 4 a 6 y nosotros teníamos un patrocinador maravilloso que era la Fábrica de Licores de Antioquia, que nos mandaba muestras gratis. Y entonces yo creo que eso fue pues un factor muy importante de aglutinar, ahí caía, y bueno, y se formó, yo creo que la ciudad fue un momento como de euforia colectiva, pues aquí está Elkin, aquí está Gustavo, muchos de los que participamos de ese momento que realmente era de una intensidad intelectual, porque a los talleres entonces invitábamos a los escritores del país o de fuera, y era realmente una efervescencia de ideas, de publicar libros, de escribir, bueno, yo creo que fue un momento muy bonito de la ciudad. Y ya esto debió ser como el año 81, 82, Darío Jaramillo nos propone también, Darío ya nos propone la creación, 83 tal vez, la creación de un nuevo taller, esta vez un taller de poesía, y la ciudad tiene la fortuna de que regrese Jaime Jaramillo, que vivía en Cali y se radica en la ciudad de nuevo, y yo creo que es una nueva etapa, dijéramos, y yo creo que el taller de poesía de Jaime, yo creo que es uno de los mejores regalos que ha tenido esta ciudad, poder que Jaime aglutine todos estos poetas que han surgido en la ciudad, que los ha ido acompañando. Entonces yo creo que la piloto ha sido afortunada de poder contar con intelectuales de la talla de Manuel y de Jaime. Ahí veo a Jaime, maestro. Directora, cuando tú planteaste este reto grande y fuerte de hacer un libro y teníamos entonces historias, talleres, personajes, pues el objeto físico y material también tenía que ser coherente con todo eso que traíamos detrás. ¿Por qué no nos cuentas quién hizo este libro y con quiénes trabajamos? Bueno, miren, como las buenas historias, yo antes digamos que creía que las cosas pasaban más rápido, pero la vida me ha enseñado que las buenas cosas se toman los tiempos, ¿cierto? Este libro lleva 1 año escribiéndose, como les decía ahorita, con una cantidad de personajes que han encarnado y nos evocan cuando los vamos a leer todas las historias.
que tiene la Piloto, pero que definitivamente son historias de vida de muchos. Y esto, digamos que lo logramos por todos esos escritores y por todos esos periodistas y por todos esos usuarios, pero también por un aliado maravilloso que nos encontramos en el camino, que fue Tragaluz, que nos tuvo un montón de paciencia, porque no era tan sencillo, incluso los últimos artículos, y aquí voy a ser súper infidente, fueron los del rector, el mío, y el del Fondo de Cultura Económica, que era, digamos, también otro logro importante que logró salir porque nos tomamos tanto tiempo. O sea, si no nos hubiéramos tomado tanto tiempo, no hubiéramos podido contar la historia de que esta librería volvía a la ciudad. Entonces, fue un maravilloso encuentro para poder también ustedes ahorita ver un libro que van a disfrutar en su diseño, en el uso de la fotografía, en el uso de los colores y en una terminación maravillosa a quien quiero agradecer ahí a Pilar, a Juan Carlos y a Daniela especialmente, porque el libro, y lo voy a leer, dice, se termina de imprimir mientras caían las flores de los Guayacanes en septiembre de 2018 en Medellín. Ustedes saben que el Guayacán de la Biblioteca Pública Piloto es un referente, no solo ese. Ustedes van a encontrar ahí otros 12 insertos que son 12 árboles maravillosos que nos acompañan en la biblioteca y que incluso como las historias bonitas se escuchan mejor por quien las vivió, quisiera solamente que el rector nos contara cuál es su árbol y que también sale aquí en el libro. El día que yo me retiraba de la Piloto, Roberto Luis había traído de la hacienda de don Luis Ospina Vázquez, de la Loma en Venecia, había traído unos arizá, que a mí siempre me encantaron esos árboles. Y el día que yo me retiré sembramos ese arizá, que hay ahí al frente a donde quedaba la cafetería y eso. Por eso cuando empezó la remodelación con Gloria y después con Shirley le decía, cuidado con el arizá, que ese... Y como anécdota les cuento, Roberto Luis esa noche se sintió como mal, como enfermo y tal, y era que al meter la mano a sacarla lo picó una culebra y era que lo había picado una coral. Entonces, pero ese arizá lo sembramos el día en que yo me retiraba, eso es como en fin de enero del 83. Ricky, cuando nos sentamos a hacer los agradecimientos para este libro, pues casi nos da un infarto porque básicamente los agradecimientos eran más largos que el libro. Y hubo que hacer, digamos, como exactamente unos agradecimientos generales. Finalmente toda lista termina siendo un proceso de exclusión involuntario, pero saldemos un poquito aquí esa deuda. Háblanos de personas que tú tengas en este momento en la cabeza e instituciones que han estado en torno a la Biblioteca Pública Piloto. No, creo que tú me pasaste un archivo de casi 10 hojas de Word. Muchas instituciones, como decía ahora, Extensión Cultural Departamental, FAES, Instituto de Integración Cultural, las universidades de Antioquia, la Nacional, la San Buenaventura, que estuvimos con la cátedra de cine, a ver, es una cantidad, el Ministerio de Educación, las Secretarías de Educación Municipal y Departamental, estábamos también como con la Gobernación en la Alcaldía, la Universidad de AFI, que fue un gran apoyo para la biblioteca también, personajes. Personajes que apoyaron mucho como la parte cultural de la biblioteca, la familia Bravo Betancourt, la familia de Gloria Mercedes Arango, los artistas de Hugo Zapata, Luis Fernando Peláez, la familia de Manuel Mejía Vallejo, los cineastas Orlando Mora, Elkin Restrepo, la familia de Miguel Escobar, el doctor Juan Felipe Gaviria Gutiérrez, tanto estando como gerente de empresas públicas, como rector de la EAFI, el doctor Juan Manuel Ospina en FAES, el doctor Otto Morales Benítez, el Banco de la República con el doctor Hernán Gil Pantoja,
Darío Jaramillo Agudelo, luego con el doctor Albeiro Acevedo, El Mundo, El Colombiano, no, es una cantidad, El Espectador, la doctora María Cristina Arango de Tobón, que siempre estuvo también al frente. Nosotros, yo me ponía a mirar y el archivo de prensa de la biblioteca era un promedio de 2, 3 artículos por día. Todos los días salía en el periódico El Colombiano o en El Mundo la noticia de la parte cultural de la biblioteca, destacando a Walter Correa, que apoyó tanto también la parte de las exposiciones. No, es, mejor dicho, es interminable. Directora, Interminable. también en el ámbito de las personas que han estado cercanas a la biblioteca, tú querías también mencionar a Marta Elena Bravo, el rector la mencionó, pero tú querías también hacer una mención especial a Marta Elena Bravo. Ay, no, pues realmente es que, como decíamos ahorita, pues la lista de agradecimientos se hace corta, incluso pues nos tomamos casi 2 páginas del libro en esto, pero creo que la Biblioteca Pública Piloto, digamos que es hoy lo que es y se ha constituido como esa institución que ha llevado adelante, como decía el rector ahorita, el legado de la UNESCO, con toda la, digamos, con toda la pasión de la gente que ha pasado por ahí, pero también con todo el profesionalismo y el conocimiento, que definitivamente creo que eso de ser una biblioteca piloto para América Latina, hoy no cabría de seguir nombrando, digamos, las personas y las instituciones que han hecho posible que la biblioteca sea lo que hoy es, pero digamos que en esa lista sigue siendo hoy todas estas personas que hemos mencionado, que han estado en la historia, pero también hoy las personas que estamos, digamos, entregando toda nuestro trabajo en esto, y por eso un reconocimiento muy especial a mi equipo de trabajo durante estos 2 años largos, porque han sido 2 años de grandes retos, y en medio de esto la posibilidad de sacar un libro, alianzas, por ejemplo, como la que hemos hecho con Explora para poder pensar de nuevo cómo abrir una biblioteca que sea una biblioteca para los aprendizajes, y tener, digamos, en este momento pues como el reconocimiento y la valoración también de entidades públicas, entre ellas la Secretaría de Cultura Ciudadana, que nos permite hoy tener una biblioteca tan vital, porque yo creo que todos, y me siento pues muy feliz cuando todos los compañeros de la biblioteca hoy se sienten supremamente reconocidos al ver su salón La Piloto, al ver la franja de programación, al ver que somos aliados de la Fiesta del Libro y la Cultura, al ver que seguimos siendo aliados del sistema de bibliotecas públicas, al ver que hoy tenemos el Centro de Documentación de Planeación Municipal fortaleciendo el centro de la Torre de la Memoria como centro de patrimonio. Entonces yo creo que esta posibilidad de encontrarnos hoy con lo que ha pasado y con todo lo que está pasando y con lo que viene en la Biblioteca Pública Piloto es realmente un regocijo, pero también un reto, como lo digo yo en mi introducción, de una felicidad con responsabilidad inmensa. Lo que tenemos hoy en las manos todos los ciudadanos con la Biblioteca Pública Piloto. Rector, yo quisiera proponerle cerrar esta conversación. Usted en buena medida pues tiene la paternidad del archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto, que tenemos un texto muy bonito escrito por el decano Gabriel Mario Vélez, y de algún modo la respuesta al archivo fotográfico fue luego la creación de la Sala Antioquia en 1985. Usted ya no estaba en la biblioteca, pero estoy seguro que esa pregunta no le es ajena, que nos cuente de la Sala Antioquia y la importancia de la Sala Antioquia, y muchas de las joyas que tenemos, las tenemos en una bonita presentación en este libro. Cuéntenos de la Sala Antioquia. A ver, primero el archivo fotográfico y la historia es, en el año 2001, en el año 1981 se hizo la última Bienal, y eso era un montón de plata, y ya cuando iba a llegar la Bienal,
se acordaron de las instituciones culturales de la ciudad y dijeron, oiga, ¿por qué no organizan exposicioncitas así? Para que cuando vengan los visitantes a ver la gran bienal. Y se nos ocurrió con Gloria, no había una historia de la fotografía en Antioquia. Entonces se nos ocurrió hacer con ocasión de la bienal, una exposición sobre la historia de la fotografía en Antioquia. La llamamos 100 años de fotografía en Antioquia. Nos pifiamos por 50 años. No teníamos idea todavía de lo que... Y tampoco teníamos plata. Y entonces en eso, en una de esas visitas de Darío Jaramillo Darío estaba trabajando en su negocio familiar de Almacenes El Mar, que era distribuidor de Kodak, y que ese año cumplía 30 años. Entonces, como buen negociante, Darío me dice, te voy a dar 1.000 pesos por cada año, y con esos 30.000 pesos hicimos la exposición de 100 años. Y de ahí empezamos a encontrar que existían todavía vivos los archivos de muchos fotógrafos, que estaba vivo, existía el archivo de Benjamín de la Calle disperso, una parte por la América, otra parte en Belén, Melitón, etcétera. Y entonces, luego de esa exposición, decidimos, hombre, rescatar ese archivo. Y con ese empezó el Centro de Memoria Visual. Entonces, de ahí nos dimos cuenta de la necesidad que existía en la ciudad de que la biblioteca se convirtiera también en un referente de memoria. Y ya yo estaba en Bogotá y alguien me dijo, hombre, aquí hay un paisa de Amalfi que se llama Bernardo Montoya, que su goma es coleccionar libros sobre Antioquia o escrito por antioqueños. Visitamos, con Gloria fuimos y lo visitamos en su casa, era una biblioteca maravillosa, y logramos contagiar al doctor Antonio Álvarez Restrepo en esa época en la Junta del Banco de la República. Juan Manuel estaba en la Junta y se recogieron unas platas y se logró comprar la biblioteca de Bernardo Montoya y con esa crear la biblioteca, la Sala Antioquia, que era como una necesidad que tenía esta región y esta ciudad. Y afortunadamente en esa época echaron a Manuel, a Miguel lo echaron de AFIT porque había hecho era parte del sindicato de AFIT y gracias a eso Miguel se vincula a la Sala Antioquia, afortunadamente, porque Miguel era un bibliófilo, Miguel sabía todo, quién había editado, y entonces, y luego Jairo, porque es que ese cargo necesita una pasión como la de Luz Posada, la valoración de cualquier impreso, por humilde que sea, pero que tuvo un momento en la historia, tuvo una razón de ser en la historia, y entonces, afortunadamente, Gloria logró consolidar la Sala Antioquia y consolidar el Centro de Memoria, y yo creo que hoy, ¿cómo sería de pobre la memoria de los antioqueños si no existieran esos dos centros? Rector, muchísimas gracias por estar acá. Vicky, felices de que te hayas animado a conversar hoy con nosotros. Directora, muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias por la asistencia. A la salida vamos a estar entregando el libro Un puente entre tiempos de la Biblioteca Pública Piloto para quienes lo quieran llevar. Muchísimas gracias. Sí, para que los quieran llevar. Agradecemos su presencia en esta franja y los invitamos a recorrer los demás espacios de la fiesta. La imaginación la ha convertido en un amigo que se espera con ilusión durante el año y se despide con nostalgia cuando baja el telón. Disfruten de estos días. En la Fiesta del Libro y la Cultura se realiza registro fotográfico y audiovisual con fines divulgativos. Si no desean ser parte de este, les solicitamos que lo hagan saber al equipo organizador que está identificado con camisetas de la fiesta. A continuación, en pocos minutos, tendremos...